La labor del Espíritu Santo no solo es revelarnos la verdad, iluminarnos, darnos la capacidad de entender las cosas profundas de Dios y traerlas a nuestra memoria, sino que Él es quien nos guía y nos muestra cómo aplicar esas cosas. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Al anunciar su partida, Jesús le dijo a sus discípulos: «Os conviene que yo me vaya, pero si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Esa promesa no solo fue para sus seguidores de esa época, sino que también es para nosotros hoy. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Padre Celestial envió al Espíritu Santo a la tierra para que fuese nuestro Maestro. Esa no es su única función, pero Él vino a ser nuestro instructor y ayudador. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará, Él les recordará todas estas cosas, Él los guiará a toda verdad, Él les enseñará todas estas cosas. ¿Qué significa eso para usted? Si Dios envió al Espíritu Santo para que fuese nuestro Maestro, lo que debemos preguntarnos es si se refiere a que Él es nuestro Maestro personal o es un Maestro general. No es general, sino personal. El Padre envió al Espíritu Santo a esta vida para que fuese nuestro instructor, nuestro Maestro. Y aunque Él tiene muchos otros ministerios para facultarnos para que le podamos servir, la mayor labor del Espíritu Santo en la vida del creyente y del no creyente es la enseñanza. Por ejemplo, ¿cómo llegamos nosotros a ser cristianos? El Espíritu de Dios nos convenció de pecado y luego comenzó a revelarnos por qué nuestro pecado era contra Dios y lo que ese pecado hacía en nuestra vida. Al estar dispuestos a reconocer que éramos pecadores, Él dio el segundo paso. Nos instruyó que la única forma de ser perdonados era al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él fue quien nos enseñó la importancia de la muerte de Jesucristo. Cuando aceptamos eso, Él estuvo dispuesto a llevarnos al tercer paso y era enseñarnos por qué debemos poner nuestra fe en Cristo y que las buenas acciones no nos salvan. Él nos dijo: si fuese por obras, entonces sería por las cosas que hacemos, pero si es por fe en lo que Jesucristo hizo en el Calvario, entonces la salvación viene completamente de Dios. Así que hasta en nuestra experiencia de salvación, el Espíritu Santo es quien guía nuestra mente. Él es quien nos enseña que debemos andar en el Espíritu. Él nos instruye cómo debemos caminar en el Espíritu. Él es quien nos recuerda e instruye para servirle como debemos y para depender de Él. Nos enseña que no podemos servir a Dios efectivamente si lo hacemos en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría. Ahora bien, de acuerdo con lo que dice la Biblia, hay 3 requisitos básicos para que el Espíritu Santo nos pueda enseñar algo. El primero es este: yo debo creer que la Biblia es la palabra de Dios. La gente que enseña falsas doctrinas, en su mayoría, tienen alguna sección de la Biblia que no creen. Mucha atención. El Espíritu de Dios no va a perder su tiempo instruyendo a alguien en las cosas profundas de Dios si esa persona ni siquiera cree en la Biblia. Por eso le digo que hay madres y abuelas que entienden más de las cosas de Dios que algunos hombres que se paran detrás del púlpito y detrás de escritorios en seminarios para enseñar la palabra de Dios, pero no creen todo lo que dice y tienen un entendimiento limitado de las cosas profundas de Dios. Quizás tengan mucho conocimiento, pero la verdad es que uno puede tener mucho conocimiento e información sobre la Biblia y aún así no ser salvo. Hay una gran diferencia entre conocimiento intelectual y conocimiento espiritual. En segundo lugar, para que una persona pueda ser instruida por el Espíritu Santo, tiene que ser salva. El Espíritu de Dios no instruirá en los caminos de Dios a una persona que haya rechazado al Hijo de Dios. Jesucristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Si uno no puede ir al Padre sino por Él,
entonces ciertamente uno no podrá entender las cosas profundas de Dios excepto por medio del Señor Jesucristo. Entonces, al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, por medio de la labor del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado y nos trae a la verdad de quién es Jesucristo, nos revela nuestra necesidad de salvación. El tercer requisito es depender del Espíritu Santo como nuestro Maestro. Si no dependo de Él como mi instructor, entonces tendría que depender de mí mismo, de mi propia sabiduría humana, mis conocimientos, mi experiencia, lo que leo, etc. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida y todo lo que hace en nuestras vidas lo hace con un propósito muy específico en mente. Entonces, al pensar en su labor e instrucción en nuestra vida, hay 4 cosas que quisiera que notáramos. Ciertamente Él es un maestro calificado, sin lugar a dudas, y tiene un propósito muy específico en mente, y es transformarnos a la semejanza de Cristo. ¿Cuáles son esas 4 cosas que hace? La primera de ellas es revelación. Revelación es la verdad dada por Dios que no puede ser adquirida de ninguna otra forma. Así que todos los filósofos del mundo que tratan de pensar, razonar y todo lo demás, no podrían llegar al conocimiento de la verdad. De ninguna manera podrían hacerlo. El conocimiento de la verdad, la revelación de Dios, es la labor del Espíritu Santo. Ahora bien, la palabra revelar viene del vocablo griego apokalupto, que significa descubrir algo. Es como destapar una olla y ver lo que hay dentro. El velo ha sido quitado. Entonces, cuando Dios revela algo, Él hace posible que lo veamos. Nosotros tenemos la palabra viva de Dios y eso es precisamente lo que la Biblia es, la revelación de Dios. Él nos la dio para que nosotros la entendiéramos y nos guiáramos por ella. Es nuestro libro guía, el libro por el cual vivimos. Podemos vivir por ella y saber que somos perdonados de nuestros pecados, saber que no iremos al infierno, sino que iremos al cielo, y muchas cosas maravillosas que podemos aprender de este libro. Es la revelación de Dios para nosotros. Nadie ha conocido al verdadero Dios sin que el Espíritu Santo se lo revele. Una persona que no sea salva no puede entenderla. La Biblia dice que el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen para que no vean la luz del Evangelio y la gloria de Dios. Alguien dirá, pues no soy cristiano, pero sí entiendo algunas cosas de la Biblia. ¿Cuáles cosas entiende? Podría hablar de Génesis y la creación, o de David, de Daniel. Podría hablar de algunos milagros. Se trata de conocimiento de datos. Una persona no creyente puede memorizar mucha información, pero a lo que me refiero es al entendimiento de la verdad de la palabra de Dios, a la enseñanza e instrucción espiritual de la palabra de Dios, no simplemente datos sobre la Biblia. Es el Espíritu de Dios quien nos revela la Biblia y la hace real a nuestras vidas. La segunda palabra que quisiera que escribiera es iluminación. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos. Iluminación es la labor sobrenatural del Espíritu Santo en la cual nos faculta para que comprendamos la revelación divina que ya tenemos. La Biblia es su revelación, pero puedo leerla sin su iluminación y me quedaré sin entenderla. Lo que quiero que recuerde es que el Espíritu Santo mora dentro de usted. Por ejemplo, muchas personas han pasado años y años de sus vidas estudiando Juan 3:16 y le dirán que no lo entienden completamente. Podemos citarlo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo podemos recitar sin meditar en el significado de las palabras, pero si tomáramos cada palabra y estudiáramos cómo cada palabra se relaciona con las otras, no pasará mucho tiempo para que alguien diga: hay tanta verdad aquí que si lo estudio por el resto de mi vida, nunca pudiera sacar toda la verdad de Juan 3:16. Eso es solo un versículo. Creemos
que entenderemos toda la Biblia. Si fuese como cualquier otro libro, la pudiéramos leer unas cuantas veces y entender todo lo que dice. Pero esta es la revelación de Dios. Se trata de quién es Dios. ¿Quién puede comprender todo lo que Dios es? Nadie. Pero lo maravilloso es que Él nos ama tanto que nos sigue revelando su verdad. A veces leemos un pasaje y sabemos que Dios nos está tratando de decir algo, pero no sabemos lo que es. Seguimos leyendo y orando. Dios, quiero que me muestres la verdad de este pasaje. Pero en vez de hacerlo, Él nos da convicción de algún pecado. Entonces nos toma tiempo tratar con ese pecado y Dios nos sigue trayendo a ese pasaje y nos sigue dando convicción hasta que finalmente nos arrepentimos. Luego volvemos a esa escritura y decimos, nunca antes lo había entendido así. ¿Sabe por qué? Porque el pecado nubla la iluminación del Espíritu Santo. El pecado nublará nuestro entendimiento del Espíritu Santo y por eso hay cosas que leemos y leemos hasta que un día captamos su significado. En algunas ocasiones he llegado a un pasaje que sé que Dios quiere que predique. Entonces lo estudio, traduzco y preparo todo, pero no puedo elaborar un bosquejo. Y digo, Señor, ¿qué pasa? La chispa no está allí. Nunca me llega la iluminación. ¿Cuántas veces Dios me lleva a mis rodillas para tratar conmigo y yo le digo, Señor, quiero que me muestres la verdad? Es como que si Dios me respondiese, no quiero tratar con la verdad, lo que quiero tratar contigo es algo que hay en tu corazón o en tu mente o en tu vida. Antes de darte la verdad, tienes que resolver esto. Usted tiene ese mismo Espíritu Santo dentro de usted y Él hará lo mismo en usted. Cuando abra la palabra de Dios y quiera que Él le hable a su corazón sobre algo, busque dirección en su vida y llegue a un pasaje y diga, Señor, ¿qué significa esto? Habla a mi corazón. Y Él lo hará. Pero mucha atención a esto. El Espíritu de Dios no seguirá instruyéndome en los caminos de Dios, revelándome su voluntad, su forma de operar en mi vida, lo que Él quiere hacer en mi vida, si hay algún pecado que yo no quiero confrontar. Dicho de otro modo, Dios quiere tratar con algún área en su vida, pero usted quiere seguir adelante, alabar al Señor, gritar aleluya, sentirse bien, asistir a una iglesia donde pueda levantar sus manos y alabar a Dios. Pero ¿sabe qué? Puede cantar y alabar e ignorar la voz de Dios, pero no crecerá en el Señor. Escuche, yo estoy de acuerdo con alabar a Dios y decir aleluya, pero la verdadera labor del Espíritu Santo es instruirnos, convencernos de pecado y traernos a la verdad. Él nos revela la verdad a medida que estemos dispuestos a recibirla. Por ejemplo, he aprendido muchas cosas de Dios desde que acepté a Cristo a la edad de 12 años. Supongamos que Dios hubiese dicho, muy bien, te revelaré todo a los 12 años. No hubiese tenido sentido. Pero el Espíritu Santo nos instruye y Él sabe qué está a la vuelta de la esquina en nuestras vidas. A veces Dios nos habla por medio de un pasaje una y otra vez hasta que finalmente decimos, está bien, Señor, haré lo que sea que quieres en mi vida, me rindo completamente a ti, dependo totalmente, toda mi confianza y todo mi enfoque están en ti. Así que Él nos muestra la verdad y le habla a nuestro corazón. El Espíritu Santo es su instructor. Él quiere mostrarnos la verdad. Quiere iluminar nuestra mente. Él es quien nos da un entendimiento profundo de los caminos de Dios. La tercera palabra que quiero que escriba es recordar. Escuchemos lo que dice en este pasaje de Juan capítulo 14, versículo 26 una vez más. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Acaso esto significa que el Espíritu Santo nos va a recordar cualquier cosa que querramos recordar? No, sino que Él traerá a nuestra memoria las cosas que necesitamos recordar. Por ejemplo, ¿cómo los autores recibieron los evangelios? No fue que se sentaron en una fogata y Jesús les dijo, saquen una grabadora. Recordemos que ellos ni siquiera tenían lápices como en la actualidad, pero ellos escucharon las palabras del Señor Jesús y fue el Espíritu de Dios quien las trajo a sus mentes para que las escribieran. Entonces, Él habló la verdad. Ellos la escucharon,
Luego el Espíritu de Dios se las recordó. Así fue como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno escribió un relato del Evangelio para un grupo diferente, con un propósito específico. Entonces, ¿qué hace el Espíritu en nuestras vidas? En momentos de crisis, ¿con qué frecuencia el Espíritu de Dios le trae a la mente algún pasaje bíblico, algún versículo favorito o algo que haya leído? ¿Con qué frecuencia le recuerda algo que ha escuchado en un sermón? Por ejemplo, nosotros recibimos miles de cartas todo el tiempo y la gente nos escribe: usted dijo esto y lo otro, eso le habló mi corazón. Yo estaba en esta situación o en tal situación, recordé esto, aquello y lo otro. Esa es la labor del Espíritu de Dios, recordarnos la verdad. Ahora bien, como lo he dicho anteriormente, si usted no pone nada en su mente, el Espíritu de Dios no tendrá nada de qué recordarle. Él no podrá recordarle nada si no lo ha escuchado, no lo ha leído, no lo ha memorizado, ni lo ha hecho parte de su vida. Así que si usted quiere que el Espíritu de Dios le recuerde cosas que necesita recordar, las cosas de Dios, primero tiene que escucharlas. Por eso le animo a que asista a la iglesia, lleve su Biblia, un lápiz y una libreta de notas. No tiene sentido pasar 45 o 50 minutos de su tiempo escuchando la predicación de la palabra de Dios para luego salir y olvidar lo que ha escuchado, pero cuando lo guarda en su mente y en su corazón, el Espíritu de Dios lo puede traer otra vez a su memoria cuando lo necesite. A menudo, Él nos rescata de una situación difícil con un solo versículo. La cuarta y última palabra que mencionaré es guiar. Él nos guía. Vayamos a Juan 16, versículo 13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Guiar significa que Él nos dirigirá a algún lugar. Si Él me va a guiar, ¿qué me llevará a hacer? Él no solo me revelará la palabra, iluminará mi mente, traerá a mi memoria esas cosas que tengo que recordar, sino que Él me guiará en la aplicación de la verdad a mi vida. Regresemos al libro de los Hechos, capítulo 8. Recordemos lo que el etíope eunuco le contestó a Felipe cuando éste se le acercó y le preguntó en el versículo 30, ¿entiendes lo que lees? El eunuco respondió: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dicho de otro modo, necesito a alguien que me ayude a entender esto, a aplicarlo a mi vida. La labor del Espíritu Santo no solo es revelarnos la verdad, iluminarnos, darnos la capacidad de entender las cosas profundas de Dios y traerlas a nuestra memoria, sino que Él es quien nos guía y nos muestra cómo aplicar esas cosas. A veces caminamos en campos de minas, pasamos por dificultades, problemas, pruebas y tentaciones, y el Espíritu de Dios está ahí para guiarnos a aplicar la verdad a nuestras vidas. Al aplicarla a nuestros corazones, obedecemos la verdad y comenzamos a crecer y damos pasos gigantes hacia Dios. En nosotros mora el Espíritu Santo, nuestro Maestro residente. Él está dentro de usted para iluminar su mente y corazón, para traer a su memoria las cosas que necesita recordar y para guiarlo. Pero todo se basa en lo siguiente: ¿estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos mande a hacer? No podemos separar la instrucción del Espíritu Santo de la obediencia al mismo. Mi rebeldía nublará la iluminación del Espíritu. Mi rebelión reprimirá mi crecimiento espiritual. El Espíritu de Dios puede instruirme y capacitarme, pero mi responsabilidad es responderle: sí, amado Dios, lo haré, si eso es lo que me has llamado a hacer. El Espíritu de Dios está dispuesto a tomarnos donde estamos, moverse en nuestra vida y ayudarnos a crecer. Esa es su responsabilidad, transformarnos a la semejanza de Cristo. Amable oyente, hoy quisiera exhortarlo a que aproveche al Espíritu de Dios que mora dentro de usted.
Abra la palabra de Dios, dígale que depende completa y absolutamente de Él, que quiere obedecer lo que Él demuestre, que está comprometido a ser obediente a la palabra de Dios y que depende de Él para que lo faculte para poner en práctica lo que Él le enseña. ¿Sabe lo que sucederá? Usted comenzará a avanzar en su conocimiento de la palabra de Dios y crecerá en su caminar con el Señor Jesucristo. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Jesús nunca estuvo apurado ni corriendo cuando estaba aquí en la tierra. ¿Por qué no? Escuche la respuesta en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Nuestro Maestro, el cual forma parte de la serie Regresemos a los Fundamentos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Debemos desarrollar el hábito de pasar tiempo a solas con Dios para que Él trabaje en nuestra mente y corazón. No hay mejor manera de vivir que vivir cada día en su presencia. Cada día en su presencia, un libro nuevo del Dr. Stanley con 365 devocionales. Adquiéralo por nuestra página web encontacto.org o llamando al 1-800-303-0033. Cuando era joven, el Dr. Stanley fue testigo de la intervención del Señor en la vida de su abuelo. Lo que presenció le inspiró a llegar a conocer mejor a Dios. Y ahora usted puede ser parte de ese legado. La Biblia, Principios de Vida, del Dr. Stanley, contiene 30 verdades fundamentales que han guiado su vida y su ministerio por todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033. ¿Con qué horario trabaja usted? ¿El suyo o el de Dios? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Una de las cosas interesantes para mí acerca de Jesús es que en ninguna parte del Nuevo Testamento nos dice Jesús corrió hacia Betania, o Él se apresuró a través de Samaria, o se precipitó a Jerusalén para la Pascua. Jesús no hizo nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque sabía que su Padre tenía el control. Esperaba el tiempo de Dios. Igual debemos hacer nosotros. Si hacemos todo en el tiempo de Dios, ¿por qué tenemos que andar corriendo de un lado a otro? Permítame darles un ejemplo. Esta mañana me dirigía a la iglesia y me tocó parar en casi todos los semáforos. Después del tercero, ya estaba un poco molesto y deseaba que cambiara la luz. Cuando el cuarto semáforo se puso en rojo, me di cuenta de lo que Dios estaba haciendo. No puedo ir a la iglesia y hablar de paciencia cuando yo mismo no puedo tener paciencia en una luz roja. Así que dije, está bien, Señor, perdóname. Te doy gracias por esta lección. ¿Pueden creer que las próximas 5 luces estaban en verde? Mire, podemos dar muchas excusas de por qué nos impacientamos, pero Dios no está interesado en escuchar ninguna de esas excusas, porque Él tiene sus razones y su tiempo. Es perfecto. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Nuestro crecimiento espiritual está ligado a nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Mientras la leemos, aprendemos de Dios y de su voluntad para nosotros. Mañana el Dr. Stanley nos enseña acerca de nuestro libro de texto. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.